Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por esta mañana. Damos gracias a Dios por su presencia. Damos gracias a Dios por su cuidado. Y vamos a continuar nuestro estudio bíblico que estamos llevando basado en la primera carta del apóstol Pedro. En esta ocasión vamos a estar reflexionando en los versículos, en el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 6. La semana pasada Daniel introdujo un poco el tema de la sujeción y lo que nos enseña las escrituras con respecto a someternos o sujetarnos a las autoridades. Hoy vamos a continuar el tema de la sujeción, pero en este caso vamos a hablar de la sujeción de la esposa hacia el esposo, que lo transmite o lo enseña en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. ¿Sí? Vamos entonces allí donde usted se encuentre, hermano, en su casa. Tome su Biblia, capítulo 3, vamos a Pedro, primera de Pedro 3, desde el desde el versículo 1 hasta el versículo 6, Y en los primeros capítulos de la carta, el apóstol nos habla un poco sobre la identidad. De hecho, el capítulo 1, capítulo 2, nos habla de la identidad de la iglesia y nos dice que la iglesia ahora es pueblo de Dios, es linaje escogido, han sido perdonados, han sido redimidos. Es decir, él se enfoca en los primeros capítulos de la carta en la identidad que tiene la iglesia ahora en Cristo. ¿Cuál es su identidad? En Cristo. Y en los capítulos 2, versículo 11 en adelante, que lo introdujo o lo estuvo tocando Daniel la semana pasada, el apóstol Pedro comienza a hablar comienza a exponer cómo esa nueva identidad que la iglesia tiene, qué implicaciones tiene en la vida diaria de la iglesia, en la vida diaria del creyente, qué implicaciones tiene esa nueva identidad que ahora tienen en Cristo. Entonces, versículo 11 entonces nos dice que esa nueva identidad que tienen como iglesia tiene una incidencia en la relación que ellos tienen con el gobierno local. Dice, debemos sujetarnos. La fe entonces también tiene una incidencia en mi vida laboral. Por eso en los versículos, en el capítulo 2 nos habla de los trabajadores, de los esclavos y cómo deben sujetarse también a sus empleadores. Y en el capítulo 3 entonces el apóstol Pedro aborda el tema de las relaciones matrimoniales. El evangelio y la fe tiene implicaciones en nuestras relaciones matrimoniales, en la relación esposo-esposa, en la relación esposa-esposo, ¿sí? Y en este caso el apóstol Pedro le dice a la esposa que debe sujetarse a su esposo. Y vamos a analizar y a reflexionar un poco sobre ese pasaje. Vamos a leer el texto, voy a leerlo en dos versiones, la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera, que es el texto que regularmente nosotros usamos. Miren cómo dice la Nueva Versión Internacional. Dice así: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba aún Señor. Entonces, ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. La Reina Valera, miren cómo traduce la Reina Valera.
el texto que quizás la mayoría de nosotros usamos. Voy a leer la Reina Valera 95. Dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y la reflexión de hoy yo la titulé La belleza de una mujer piadosa. Y el texto nos habla mucho de la mujer piadosa. De hecho, el texto nos habla de la piedad y nos dice en 1 Timoteo 4:7, ejercítate en la piedad. Significa que el vivir piadosamente es algo que tú y yo podemos aprender. Y la mujer piadosa puede aprender, o la mujer creyente cristiana puede aprender a vivir piadosamente. Como ya habíamos dicho anteriormente, en los primeros capítulos de la carta, el apóstol Pedro, nos habla de la identidad de la iglesia. Y ahora estamos tocando cómo, o del capítulo 2, versículo 11 en adelante, el apóstol nos dice o nos expone cómo esa nueva identidad tiene implicaciones en la vida diaria. Y primero, el apóstol entonces dice que esa identidad tiene implicaciones en mi relación con el gobierno local. Y dice, sométanse a las autoridades. Pero también tiene implicaciones en el tema de las relaciones laborales. Pero también tiene implicaciones en el tema de las relaciones matrimoniales, de los deberes conyugales. Y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El apóstol les dice entonces a las esposas que se sujeten a sus esposos. Y a los esposos, capítulo 2, versículo 7, que lo vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante, le dice que vivan con sus esposas sabiamente y que le den honra, que honren a sus esposas. Y la próxima semana vamos a hablar un poco de eso. Hoy solo vamos entonces a enfocarnos en la primera parte, lo que el apóstol le dice a las esposas. La próxima semana vamos a hablar entonces lo que el apóstol o lo que el texto bíblico le dice a los esposos. El tema de la sujeción es en realidad un tema complicado. Y quizás en nuestra sociedad hoy día, con el auge del feminismo, con el auge del anarquismo, bueno, con una cantidad de cosas, hablar de este tema podemos correr el riesgo de que algunos de pronto lo llamen a uno retrógrado, como me han llamado en algunas ocasiones, o algunas ocasiones lo han llamado a uno fundamentalista o fanático, porque hoy día es la libertad, y hablar de sujeción, eso es entonces hablar de esclavitud, y la mujer debe ser libre de toda opresión. Bueno, eso es lo que la sociedad nos enseña, y es la idea que en realidad le vende la sociedad a la mujer, que la sujeción significa esclavitud. Pero el texto bíblico no me muestra la sujeción así. De hecho, el texto bíblico me muestra la sujeción como una manera en que yo puedo encontrar libertad aún siendo o aún estando sujeto a las autoridades, ¿sí? Hablar del tema de la sujeción, de la obediencia, de la autoridad es un poco complejo, ¿sí? Por el contexto en el que vivimos hoy día. Fácilmente podemos llegar entonces a extremos, como algunos han llegado a extremos, ¿no? Los cuales pueden llegar a ser hasta peligrosos. Pero ¿qué nos enseñan las Escrituras sobre la autoridad? ¿Qué nos enseñan las Escrituras sobre la sujeción? Y yo creo que el texto bíblico nos enseña muchas cosas sobre la autoridad, sobre
la sujeción. Y lo primero que tenemos que decir sobre la autoridad es que la principal autoridad para el creyente es Dios. Mateo 6:13 nos lo dice. 1 Corintios 29:11 nos dice, la principal autoridad de todo creyente es Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Romanos 13:1 nos dice eso. Toda autoridad humana ha sido puesta por Dios. Romanos 13:1 nos los enseña. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad humana es una autoridad delegada. Significa que ninguna autoridad humana es intrínsecamente en sí misma. Es decir, toda autoridad humana es una autoridad que viene de Dios, es una autoridad delegada. ¿Se acuerdan Juan 19:11 cuando Jesús le dice a Pilatos, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te ha sido delegada? Y al único que le debemos lealtad y obediencia 100% y casi que a ciegas, casi no, yo diría ciegas, es a Dios. Hechos 4:19 al 20 nos narra esa historia. Es decir, la autoridad principal es Dios. Dios, en el ejercicio de su autoridad y de su soberanía, ha colocado autoridades humanas en las cuales ha delegado autoridad. Pero el creyente debe sujetarse a esas autoridades reconociendo que la única autoridad o a la única autoridad que nosotros le debemos 100% lealtad y obediencia es a la autoridad divina. Hechos 4:19 al 20. Y nosotros a veces en épocas de elecciones, a veces hay creyentes que se casan con ciertos candidatos y le tienen tanta lealtad, y uno se pregunta hasta dónde le dan tanta lealtad a X o Y candidato, y se olvidan que nuestra lealtad 100% debe ser hacia Dios. Hechos 4:19, miren cómo dice Hechos 4:19, dice así, pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahí mismo en el capítulo 5, versículo 29, dice, respondieron Pedro y los apóstoles y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres Bueno, seguimos allí y lo pueden seguir leyendo. Significa entonces que la principal autoridad del creyente es Dios, y estamos o debemos lealtad 100% a Dios. Ahora, teniendo en cuenta este panorama mucho más amplio sobre la autoridad y la sujeción, veamos entonces qué le enseña el texto bíblico o Primera de Pedro a las mujeres, en especial a las mujeres casadas, porque este texto está apuntando a las mujeres casadas, ¿sí? Dos aspectos son importantes entonces en esta sección que quiero tocar el día de hoy. La primera es el cuidado o más bien el apóstol Pedro le aconseja a la mujer que cuide de su relación con su esposo. Y el segundo consejo que le da el apóstol Pedro a la mujer creyente es que cuide de su belleza o de su apariencia interna, la cual es de gran estima delante del Señor. ¿Sí? Sujeción, ¿qué significa el término sujeción? El término sujeción pues es un término militar, el cual literalmente significa ordenar abajo, estar debajo de. Y en este pasaje tiene la idea entonces de obedecer. Versículo 6 del capítulo 3 dice, como Sara obedecía a Abraham. Y también tiene la idea de respetar. Versículo 2 del mismo capítulo dice, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Significa entonces que el término sujeción en este pasaje tiene la idea de obedecer y de respetar. Significa entonces que el apóstol Pedro le está diciendo a las mujeres, obedezcan y respeten a sus esposos. Y es importante mencionar aquí que el mandato que le da el apóstol Pedro no es a los esposos,
Es un mandato que le da a las mujeres. El texto no está diciendo hombres sometan a sus esposas. El texto está diciendo esposas sujétense o sométanse a sus esposos. Es decir, es un mandato de Dios hacia las esposas, no hacia los hombres. Es decir, en ningún momento Pedro está diciendo al hombre que debe someter a la mujer, sino que la mujer voluntariamente debe sujetarse a su esposo. No está diciendo que la mujer debe sujetarse a todo hombre, está diciendo que debe sujetarse a su esposo en este texto. La sujeción no tiene nada que ver entonces con el valor de la persona o con la superioridad, ya que las escrituras nos dicen que el Espíritu Santo está sujeto al Hijo y el Hijo está sujeto al Padre, y eso no significa que el Espíritu Santo sea inferior al Hijo o que el Hijo sea inferior al Padre. Es cuestión de rol solamente. Significa entonces que la sujeción es un acto voluntario a través del cual la mujer obedece y respeta a su esposo, reconociendo la autoridad que Dios ha delegado en él. La sujeción es un acto que se puede entonces aprender. Miren cómo dice Tito 2:4 al 5. Tito 2:4 al 5. La sujeción no es algo que sale del corazón de la mujer, que sale de la naturaleza de la mujer. Realmente sale todo lo contrario. Por eso Tito 4 al 5, miren cómo dice Tito 2:4 al 5. Dice así, hablando del ministerio de las mujeres dentro de la iglesia local, el texto dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, podemos aprender a amar. Y luego dice a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, buenas. Y luego dice sujetas a sus maridos. Significa entonces, hermana, que la sujeción no es algo que va a salir de tu corazón por naturaleza. No es algo que va a salir de tu corazón como que naturalmente. Es algo que tú debes aprender. Debes aprender a sujetarte. No es algo que sale por naturaleza del corazón de la mujer. ¿Sí? Todo lo contrario, a causa del pecado, el corazón de la mujer realmente está inclinado a querer dominar a su esposo. Eso es lo que nos enseña Génesis 3:16, Génesis 4:7. A causa del pecado, la mujer va a querer dominar a su esposo. Por eso el texto bíblico entonces dice que aprenda a estar sujeta, enseñarle a estar sujeta. Es lo que sucede constantemente. Muchas mujeres y aún mujeres cristianas usan métodos para lograr que su esposo haga lo que ellas quieren. Algunas mujeres tratan de controlar a su esposo con su belleza física, ¿sí? Irritándose, gritándole, quejándose. Miren cómo dice Proverbios 19:13. Proverbios 19:13 dice así. Proverbios 19:13 dice: dolor es para el padre un hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Y allí mismo también en Proverbios 27:11, la misma idea, 27:15, dice así: gotera continua en tiempo de lluvia y mujer pendenciera son semejantes. Es decir, muchas mujeres en ocasiones usan estrategias mundanas, pecaminosas, para controlar a su esposo. Y el texto que estamos leyendo el día de hoy nos dice, o Pedro busca entonces mostrar cómo el evangelio debe romper esa conducta, cómo el evangelio debe cambiar el corazón de la mujer. Y si tú, mujer creyente, usas ese tipo de métodos,
yo te aconsejo que dejes de usar ese tipo de método, te arrepientas delante del Señor y comienzas a buscar la dirección del Señor. ¿Qué nos enseña el Señor sobre eso? Es decir, para los creyentes el matrimonio debe dejar de ser un campo de batalla. En vez de buscar el control, las mujeres casadas con hombres no creyentes, porque este texto está apuntando a eso, ¿sí?, deben buscar atraerlos a Cristo por medio de la belleza de la sumisión voluntaria, por medio de la belleza de la sujeción voluntaria. ¿Qué es lo que debe entonces motivar el corazón de una mujer para sujetarse a su esposo? Veamos qué nos dice el pasaje. El pasaje nos dice que la primera motivación que debe tener una mujer para sujetarse a su esposo debe ser el Señor mismo. Miren cómo dice el versículo 13 del capítulo 2, de donde viene la idea de la sujeción. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y luego en el versículo 1 del capítulo 3 dice: asimismo vosotras mujeres, es decir, por causa del Señor. Así como por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana, también las mujeres por causa del Señor deben sujetarse, sí, o someterse a sus maridos. El apóstol inicia el versículo 1 con así mismo, enlazando la idea con el versículo 13 del capítulo 2. Es decir, la principal motivación de la sujeción de la mujer hacia su esposo debe ser el Señor mismo. Jesús mismo debe ser tu motivación, hermana. No la conducta de tu esposo, no lo que él hace o deja de hacer. Debe ser el Señor mismo lo que te debe motivar a sujetarte a la autoridad del esposo o del hombre que tienes a tu lado. ¿Y qué significa a causa del Señor? A causa del Señor significa la búsqueda de la gloria de Dios. Primero los Corintios 10:13 dice: hagáis lo que hagáis, si coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios. Significa, hermana, que tú, como creyente, como mujer piadosa, temerosa del Señor, que tal vez tienes un esposo que no es creyente, o tal vez tienes un esposo que sí es creyente, debes sujetarte, someterte a él para la gloria de Dios. También significa, a causa del Señor, significa honrar a Dios al honrar su diseño. Efesios 5:22 al 23 nos dice que Dios ha colocado al hombre como cabeza. Y la próxima semana vamos a hablar un poco de eso. Y cuando la esposa voluntariamente se sujeta a su esposo, ella está honrando el diseño que Dios ha establecido. Está honrando a Dios al honrar el diseño que Dios ha establecido para el matrimonio. Efesios 5:22 al 23 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Significa entonces que cuando tú voluntariamente te sujetas, reconoces la autoridad que Dios ha establecido, reconoces la autoridad que Dios ha dado a tu esposo en tu hogar, voluntariamente te sujetas, tú estás honrando a Dios, porque estás honrando el diseño que Dios ha establecido. ¿Sí? Por la causa del Señor significa una manera de amar a tu esposo, es entonces sujetándote a él. El texto que leímos ahorita, Tito 2:4. Tito 2:4, el texto nos dice que las mujeres casadas, las ancianas en la iglesia, le enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, dice el texto
de Tito. Pero luego dice también que les enseñen a estar sujetas a sus maridos. Significa entonces que una manera en que tú puedes expresar amor a tu esposo es estando sujeta a él, es sujetándote a él voluntariamente. También significa entonces que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren cómo dice Tito 2:5. Tito 2:5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La segunda motivación que nos muestra el texto de 1 de Pedro a la mujer para que se sujete a su esposo. Primero, la primera motivación de ser Cristo mismo. Pero la segunda motivación que el texto nos muestra, aquellas mujeres para que se sujeten a sus esposos, mujeres que están casadas con hombres que no son creyentes, es para ganarlos para Cristo. ¿Sí? Miren cómo dice el versículo 1 de 1 de Pedro 3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Significa entonces, hermanos, que la motivación o aquello que debe mover el corazón de la mujer para sujetarse a su esposo es, primeramente, Cristo, y segundo, para ganarlo para Cristo, para ganar para Cristo al marido inconverso. La sujeción no es solo con los esposos cristianos, sino también con los que no son cristianos. La mujer debe reconocer la autoridad de su esposo aun cuando éste no sea creyente. El testimonio de la vida de la esposa creyente ante el esposo incrédulo causa un gran impacto en el corazón de este hombre. Y quizás éste pueda llegar a creer. Miren cómo dice Mateo 5:16. Mateo 5:16 nos dice así. Mateo 5, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Significa entonces, hermano, que si tú estás casada con un hombre que no es creyente, un hombre que no ha creído en el Señor, tú como mujer piadosa, tú como mujer hija de Dios creyente, debes ser consciente que tu vida y tu testimonio puede causar un impacto en el corazón de este hombre. No es una promesa, porque el texto no está diciendo ni está prometiendo que ese hombre se va a convertir y va a llegar a creer. Pero tu vida, tu testimonio puede llegar a ganarlo a él para el Señor. La conducta casta y respetuosa de la mujer cristiana hacia su esposo inconverso puede llegar a ganarlo para el Señor. Como dice 1 de Pedro 3:2, cuando él vea, ¿sí?, esa conducta respetuosa y casta, puede llegar a creer en el Señor. La tercera motivación que nos muestra el texto bíblico con respecto a la sujeción de la mujer: primero, Cristo es lo que debe motivarle. 2, ganarlo para Cristo si no es creyente. 3, para mostrar respeto a su esposo. Versículo 2 del capítulo 3 dice: al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. La sujeción entonces es entendida en términos de respeto y obediencia. Y en otros pasajes también se nos dice que la mujer debe respetar a su esposo. Efesios 5:33. Una manera en que una mujer puede honrar y respetar a su esposo es sujetándose entonces a él. ¿De qué forma una mujer puede irrespetar a su esposo? Pues de muchas formas: con sus palabras, con sus hechos, avergonzándolo en público, hablando mal de él con sus amigas, hablando mal de él con su mamá,
hablando mal de él, aún hasta con sus hijos, porque yo he visto mujeres que hablan mal de su esposo con sus hijos o con sus hijas. Hermana, si tú estás haciendo eso, mi consejo es que te alejes de esa práctica, pidas perdón a Dios por esa práctica y comiences a honrar a tu esposo, a sujetarte a él, ¿sí? Y a respetarle, y a respetarle. La mujer muchas veces no se da cuenta cuánta influencia puede generar en la vida de su esposo, en la vida de sus hijos, con su compromiso y con su testimonio. Segunda Timoteo 1 del 4 al 5 nos muestra eso. La influencia que puede generar una mujer piadosa en un hogar donde posiblemente hay un hombre que no es creyente. Tú, mujer, si estás casada con un hombre que no es creyente, recuerda, tu vida, tu testimonio, tu vida piadosa puede generar una influencia poderosa en el corazón de ese hombre, puede generar una influencia poderosa en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Miren cómo dice 2 Timoteo 1 del 4 al 5, nos habla de Timoteo. Y posiblemente Timoteo, el papá de Timoteo era griego, su mamá, su abuela y su mamá eran judías. Y la Biblia nos dice que Timoteo aprendió las escrituras de parte de su abuela y de parte de su mamá. Ellas le transmitieron la fe. Es decir, estas dos mujeres ejercieron una gran influencia en la vida de este hombre, en la vida de este muchacho. Aunque su papá no era judío, era griego. Miren cómo dice 2 Timoteo 1 del 4 al 5. El apóstol Pablo le dice: al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. De pronto tú estás casada con un hombre que no es creyente, tal vez no es el mejor hombre, tal vez no es el mejor padre, pero bíblicamente la Biblia me enseña que tú como mujer piadosa puedes ejercer una influencia poderosa en el corazón de este hombre no creyente. Puedes ejercer una influencia poderosa en el corazón de tus hijos a través de tu testimonio, a través de tu conducta, a través de tu sujeción voluntaria a tu esposo, aunque él no sea creyente. Y miren cómo dice el apóstol Pablo más adelante, aún 2 Timoteo, allí más adelante, 3:16, bueno, 3:15 realmente. 2 Timoteo 3:15 dice, bueno, desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Es decir, la abuela y la mamá de Timoteo le enseñaron la palabra de Dios a este muchacho. Tu mujer puedes ejercer una influencia poderosa en tu hogar a través de tu testimonio, a través de tu vida piadosa, a través de tu respeto a tu esposo, a través de la honra que tú le des a tu esposo delante de tus hijos, la honra que tú le des a tu esposo delante de sus amigos, la honra que tú le des a tu esposo delante de tus amigas. Es interesante porque Proverbios 31, que nos habla de la mujer virtuosa, el texto nos dice que hablan bien del hombre, de su esposo. Vamos a buscarlo. En realidad, Proverbios 31. Miren cómo dice Proverbios 31, versículo 23. Dice: su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos del país. Es decir,
la esposa hace que hablen bien de su esposo. Tu mujer puedes honrar a tu esposo a través de la sujeción, el respeto. Lo segundo que quiero, y con esto quiero terminar, lo segundo que el texto le dice a la mujer creyente casada con un hombre que no es creyente. Primero le dice, sujétate a él, aunque él no sea creyente, respétale, hónrale, reconócele como autoridad, ¿sí? Entendiendo que la principal autoridad es Dios y a quien le debemos lealtad 100% como creyente es Dios, es a Dios. Pero lo segundo que el texto le dice a la mujer creyente casada con un hombre que no es creyente es: cuida tu apariencia interna, la cual es de gran estima delante del Señor. En otras palabras podríamos decir: cuida tu corazón, cuida tu corazón, cuida tu relación con tu esposo, pero también cuida tu corazón, cuida tu corazón. Versículo 3 en adelante dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor. De ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué hacer cuando estoy casado con un no creyente? El texto me dice: primero, obedece al Señor. Segundo, cuida tu corazón. ¿Cuánto dinero en el año puede usted gastar en su apariencia física? ¿En cosméticos? ¿En cirugías? ¿En peinados? ¿Sí? Hay buscando encontré un estudio que se realizó en el 2012 que dice que en Estados Unidos es el país, en el 2012, es el país número 1 en gastos en cosméticos. Y ahí no estaban incluyendo las cirugías, solo cosméticos. Pero es el número 23 en el ranking de países más satisfechos en la vida. Número 23, aunque ocupa el número 1 en gastos para verse físicamente atractivos, es el número 23 cuando hablamos de satisfacción personal, cuando hablamos de satisfacción en la vida. Y ese mismo estudio decía que Japón es el segundo país que más gasta en cosméticos y ocupa el número 90 del mismo ranking. Según el artículo titulado, el artículo se titula: los americanos gastan millones en productos de belleza, pero no son muy felices. Y el texto que estamos leyendo en esta mañana nos recuerda esa misma realidad. Y el texto le dice, o Pedro le está diciendo a la mujer creyente, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Pedro no está prohibiendo que la mujer se maquille, como algunos a veces interpretan. Él no está diciendo que la mujer no puede esmerarse para verse físicamente bonita. Yo creo que eso hace parte de la naturaleza femenina, el deseo de verse bonita. Lo que está diciendo el apóstol Pedro, o lo que está criticando el apóstol Pedro, es la superficialidad, es la ostentosidad, es el materialismo. Peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos. Pedro le está indicando o está intentando decirle a la mujer creyente que no ponga su esperanza en traer a su marido solo en la belleza física, porque la belleza física
tarde que temprano se desvanece. Miren cómo dice Proverbios 31:30. Proverbios 31:30. Un texto muy conocido que también nos habla de la mujer virtuosa. Proverbios 31:30 dice así: engañosa es la gracia. ¿Y qué más? Y vana la hermosura. Es decir, la gracia puede ser engañosa. Y hoy día con tantas cirugías, a más de uno nos pueden engañar. Y la hermosura es vana. Significa entonces que tarde que temprano la belleza física se desvanece. No podemos seguir luciendo como cuando teníamos 30 años. Tarde que temprano las cosas se van a ir aflojando y otras se van a ir cayendo. Y esa es simplemente lo natural, esa es la realidad. Significa entonces que Pedro le está diciendo a la mujer creyente, no está diciendo que no puede maquillarse, no está diciendo que no puede intentar verse bien, atractiva físicamente, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es: mujer, tú no puedes colocar tu valor personal, tu estima, tu esperanza simplemente en la parte física. Pedro está intentando llevar a la mujer cristiana a que encuentre su verdadero valor, no en la belleza física, no en los lujos que pueda llegar a tener, sino en el interior, en lo que Dios está trabajando en su corazón, en el Señor. En cambio, Pedro le dice a la mujer que se adorne con una belleza incorruptible, es decir, su sumisión es un adorno a su conducta. Entendida esta entonces con un espíritu suave y apacible, es decir, la palabra suave aquí significa humilde, lo opuesto a la opresión. Apacible tiene el sentido de paz, aquietante, opuesto al ruido de la guerra. Significa tener entonces una presencia calmada. ¿Se acuerdan lo que dice el texto de Proverbios? La mujer sabia edifica su casa. La mujer necia destruye. ¿Por qué la mujer entonces creyente debe enfocarse o debe priorizar su belleza interna? Porque es de gran estima delante del Señor. Versículo 4 dice: sino el interno, el del corazón, en la incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. La sumisión de una esposa piadosa es valiosa para Dios, porque demuestra que ella ha puesto su esperanza en Dios. Versículo 5: pues así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y 1 Timoteo 2, 9 al 10 también nos da la misma idea. Dios ve nuestro corazón. 1 Samuel 16, 7 nos narra la historia cuando escogieron. Samuel fue a escoger rey para Israel, sí, a David. Y Dios le dice: no te fijes en la apariencia, fíjate en el corazón, porque yo veo el corazón. Significa entonces, hermana, tú que estás casada posiblemente con un hombre que no es creyente, la palabra de Dios nos enseña y nos dice: sujétate a él, reconócele como autoridad, ora por él, hónrale, ¿sí? Pensando en la gloria de Dios. Y tal vez, porque no es una promesa, pero tal vez ese hombre a través de tu testimonio puede llegar a los pies del Señor. Honra el diseño, honra a Dios honrando su diseño, porque Dios lo ha puesto a él por cabeza, aunque él sea una mala cabeza. Dios lo ha puesto
por cabeza. Y Dios le va a llamar a rendir cuentas, tarde que temprano, por su mal conducta como cabeza. Pero tú como esposa, sujétate, hónrale, respétale y gánalo para el Señor a través de tu conducta. ¿Es una promesa? No. Posiblemente puede ocurrir, pero también posiblemente no ocurre. En la práctica de la sujeción, cuida tu corazón, porque posiblemente se va a ver lastimado. Cuida tu corazón, porque Dios va a ver tu corazón, porque es de gran estima delante del Señor cuidar tu corazón, tu belleza interna. ¿Y por qué debemos, o la mujer debe cuidar su corazón? Porque de esa manera imita a mujeres piadosas en las Escrituras. Versículos 5 y 7 del capítulo 3. El apóstol usa el ejemplo de Sara. No está diciendo que la esposa debe llamar a su esposo Señor. Está diciendo que Sara lo llamaba Señor. Pero es una manera en que Sara lo respetaba. Lo que está diciendo es que la sujeción se refleja en la manera en que tratas con tus palabras a tu esposo. La sujeción se refleja en la manera en que estima, sí, la estima que le transmites con tus palabras, el respeto que le tengas, aun cuando él no está presente. Génesis 18:12 es el texto que cita. Pedro. El texto que cita Pedro en este pasaje es Génesis 18:12, cuando los ángeles le prometen a Abraham que va a tener un hijo, y Sara estaba escuchando del otro lado. Y Sara piensa y dice así: y se rió Sara para sus adentros, pensando, ojo, no lo dijo, pensando, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Fíjense, Sara honró a su esposo, aunque su esposo no lo estaba escuchando. Otra mujer hubiera dicho: voy a tener yo hijo de este viejo. Ella no fue lo que dijo. Ella dijo: voy a tener hijo de mi Señor. Es decir, honró y respetó a su esposo aunque su esposo no estaba presente. ¿Cuántas mujeres deshonran a sus esposos cuando ellos no están presentes? Muchas mujeres acostumbran a hablar mal de sus maridos, con sus amigas, con sus hijos, con otras personas. Muchas mujeres acostumbran a hablar mal de su esposo, con su mamá. ¿Sí? A veces hasta mujeres creyentes. Y uno dice: allí están rajando del esposo. Hermana, si ese es tu comportamiento, mi consejo bíblicamente es que te arrepientas y que te alejes de esa conducta. El texto de hoy nos está enseñando entonces qué hacer, ¿sí? ¿Cuál debe ser la conducta de una mujer casada con un hombre posiblemente no creyente? Honra a Dios honrando a tu esposo. Recuerda que la máxima autoridad tuya es Dios. Dios es la máxima autoridad y a quien le debemos lealtad y obediencia 100%. Y en obediencia a eso, sujétate voluntariamente a tu esposo. Gánalo a través de tu sujeción y tu respeto y tu honra. Él es un mal hombre, pastor. Es una mala cabeza. Sí, es posible. Dios le va a llamar a rendir cuentas por lo que él está haciendo. Dios le va a llamar a rendir cuentas por lo que él está haciendo. Tú honra lo que Dios honra. Dios honra a quienes le honran. Segundo, cuida tu corazón. Cuida tu vida interior. Cuida tu corazón, porque posiblemente se va a ver lastimado. Cuida tu corazón. No coloques tu esperanza solo en la apariencia física. Recuerda, la belleza es vana. La belleza
La gracia es engañosa y la belleza es vana. La mujer que teme a Jehová, esa va a ser la alabada. Busca la alabanza de Dios a través de un corazón suave, apacible, y permite que la gracia de Dios haga esa obra. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues el texto dice: sujetaos a su esposo en el Señor. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. Solamente la gracia de Dios puede ayudar a una mujer a sujetarse voluntariamente a su esposo.